¿cómo están todos? Estamos aquí nuevamente en el programa de Uniendo Fronteras TV, uno de los penúltimos programas del año. Parece mentira, pero el tiempo se nos fue rapidísimo. Recién hace 2 semanas terminamos el año de... el programa Uniendo Fronteras TV, bueno, TV porque también estamos en radio, terminamos el programa de radio, hace 10 años que estamos saliendo al aire y hoy este año con Uniendo Fronteras TV. Bueno, tenemos mucha información el día de hoy, todo lo que está pasando en Latinoamérica, pero antes les quiero contar que nos pueden seguir por redes sociales como Uniendo Fronteras RTV, ya sea Facebook o Instagram, por esos medios le pueden poner me gusta a la página, seguirnos en Instagram y enterarse de todo lo que viene pasando en Latinoamérica y el mundo. También le quiero agradecer a Edgardo Bañera que nos hace posible que el programa salga por Canal 2 de Granadero Baigorria, también sale por Beltrán, todo el cordón industrial, y también le quiero agradecer a TV Digital, Canal 11, que también por ese medio estamos transmitiendo. Bueno, antes de ir a nuestro primer invitado, que es un especialista en historia latinoamericana, hoy les quiero presentar un video de algo que pasó en Perú en estos días. Esta semana, o sea, este programa se va a centrar posiblemente en hacer un resumen de lo que pasó en la semana, de algo muy, un hecho muy importante, es la muerte de la ex primera dama. Estamos hablando de la muerte de la ex, de Alberto Fujimori, que seguramente a muchos les debe resultar familiar este nombre, una persona que hizo todo lo posible para que Alberto Fujimori llegue a la presidencia y que también hizo todo lo posible para que deje porque se vio ligado a hechos de corrupción. Así que los voy a invitar a ver este informe para que ustedes puedan compartirlo y conocer un poco más este trabajo de Susana Higuchi, que ha quedado un poco desligada, un poco opacada, pero ha cumplido un rol muy importante en la política peruana. Así que les presentamos el informe y venimos con mucho más. La fiesta navideña es la fiesta de la niñez y yo quisiera poder dar todo mi cariño a todos los niños del Perú, pero tengo que hacerlo lamentablemente de una manera simbólica. Hoy ha muerto la madre de los Fujimori, que nunca fue madre del Fujimorismo. Era Nikkei, ingeniera, primera dama y esposa repudiada. Susana Higuchi fue una mujer electrocutada por su honor. Fumadora empedernida, no se fumó la corrupción prematura de sus cuñados, ni de quien fue su marido, ni de su entorno. En Palacio no se dio tiempo a colocar las fotos de familia feliz, porque no fue nunca una mujer útil ni de utilería. Su fragilidad era solo externa. Se enfrentó sola al dragón, su marido, el presidente al que casi todos reverenciaban y temían. No dudó en denunciar públicamente a su propia familia política por su siniestra manera de enriquecerse, malversando donaciones que llegaban de Japón para los más pobres. Cambió su palacio por ropa usada, sin mirar atrás. Y se cogen lo mejor para ellas. Lo de segunda lo venden en bazar de caridad o bazar venta o qué sé yo, y reparten estropajos y utilizan mi nombre. Susana nos lo advirtió, pero casi nadie la quiso escuchar. Denunció la primera evidencia de lo que vendría. El gobierno de Alberto Fujimori empezó robando ropa usada y terminó asaltando al Estado, matando inocentes, echando cal sobre sus propios delitos, incinerando vidas e instituciones, vendiendo armas y almas al mejor postor, instalando la monarquía del miedo y la mentira, con dispensa para el polvo blanco que dejaba su diezmo en Palacio. Aquí no puedo dejar de señalar una vez más, por el bien de la democracia, que el actual Jurado Nacional de Elecciones no es garantía de un proceso electoral que merece nuestra patria. Soportó el desprecio de su propia hija, que rápidamente ocupó su silla en Palacio y se benefició de todos los privilegios de la corrupción, mientras ella, sola, repudiada y enferma, denunciaba haber sido torturada en los sótanos del Servicio Nacional de Inteligencia, el oscuro SIN, el lugar donde muchas noches durmieron plácidamente sus propios hijos y hasta su esposo. Ella denunció ante el Congreso: me electrocutaron. El régimen la combatió extendiendo el bulo de que estaba loca. Susana, la loca, mostró su lucidez, siendo congresista entre el 2000 y el 2006, por el entonces respetado Frente Independiente Moralizador, uno de los pocos partidos que combatieron casi siempre de pie a Alberto Kenya Fujimori. Susana Higuchi ayudó a Alberto Fujimori a llegar al poder y también ayudó a sacarlo.
Ahí estuvo ella, el 14 de septiembre del 2000, encabezando la entrega del primer Vladivideo, el tiro en la sien que supuso ver a Vladimiro Montesinos sepultando en dólares la conciencia del congresista Alberto Curi para convertirlo en tránsfuga. Fue la primera víctima del fujimorismo, pero no quiso que sus hijos y sus nietos lo fueran. Por eso, en los últimos años, hizo de mediadora en la sangrienta guerra civil desatada entre Keiko y Kenji Fujimori por una cuota de poder. Fue la abuela que solo contó cuentos amables a la nueva generación de los Fujimori, la que se ofreció incluso a cuidar a su ex esposo en la peor fase de su enfermedad. No sabemos si lo perdonó. Fue la única mujer que entendió la política como una condena y no como un objetivo de poder. En el fondo, Susana Higuchi es la gran desconocida de una familia que ha marcado las últimas décadas en la historia del país. Como decía Putin, él decía honradez, tecnología y trabajo. Y por eso está preso. Dijo adiós a su marido, a Palacio, al poder y hasta a sus propios hijos, pero nunca se despidió de sí misma. Esta nota llegó gracias a Tucambista. Cambia tus soles. Bueno, ahí escuchábamos este informe de Susana Higuchi, como lo decía al principio, una mujer que quizás quedó opacada por todo lo que se vivió en cuanto a la política peruana. Muchos medios recién ahora están dando a conocer su vida, bueno, después de su muerte, y nosotros de acá no podíamos dejar de pasar esta información. Marcelo Rolón, historiador, especialista en todo lo que tiene que ver con política latinoamericana. Bueno, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias a vos por invitarme, es un lujazo estar acá. No sé vos, pero yo la verdad que habían cosas que desconocía de esta ex primera dama y la verdad que he quedado impresionada por todo lo que nos acaba de brindar este informe. ¿Cuánta información? No es menor el apelativo de Susana la Loca, como por ejemplo algunas reinas de España que tuvo Juana la Loca, el apelativo de tratar de dejarla en ridículo. El hecho de ser mujer es como que es un sumatorio en ese sentido también. Sí, no, obviamente, ¿no? Como lo decía, ¿no? Estar totalmente opacada y ahora a raíz de su muerte recién se están dando a conocer, recién los medios están visualizando todo el trabajo que ella realizó. Fue una de las precursoras de que Alberto Fujimori llegue a la presidencia, obviamente cuando se comenzó a dar cuenta de todo el trabajo que venía, todo el trabajo sucio que venía realizando. Ella misma se encargó de sacarlo a la luz, pero obviamente no le fue nada bien, terminó siendo electrocutada. Y en el aquí y ahora demostró ser una mujer en todos los sentidos. Lo terminó cuidando ella, imagínate. Algo que la verdad que para rescatar muchísimo y que seguramente esta mujer va a quedar plasmado en la historia peruana. El tema de Fujimori y de la familia es algo que se nota apenas uno entra a Perú. Uno ve las casas y están pintadas con la K, entre otros partidos, pero la K es una de esas marcas distintivas de la política peruana. Vos entrás y ya te das cuenta de que hay un grupo político que representa el fujimorismo y tiene que ver, tanto para bien como para mal, este tipo de personalidades que realmente marcan mucho un país. Así es. Marcelo, bueno, contanos un poco, bueno, ya estamos cerrando el año, estamos ya empezando diciembre. Sí. ¿Cómo ves la política? ¿Cómo ves la historia? Así en realidad, ¿cómo ha ido marcando cada etapa hasta el día de hoy? ¿Cómo han ido marcando estos hitos? Bueno, yo veo un quiebre total, porque el caso de Perú es muy claro de que el camino que se está iniciando ahora no tiene nada que ver con lo que se venía dando hasta el momento, tanto en los últimos 20 años como mirando más hacia atrás todavía. Perú es un país en el cual siempre hubo una especie de acuerdo político, y las pocas veces que no hubo acuerdos políticos en general fueron tumbados con sangre. ¿Sí? Fue el caso, por ejemplo, del gobierno de Velasco Alvarado en los años 60-70, que intentaron diferenciarse un poco de lo que fueron el común de los gobiernos en Perú, pero la realidad es que la mayoría de la historia de un país como Perú, de un país como Chile, generalmente se ven por lo homogéneo.
¿sí? Por lo que siempre se ve todo parecido. Siempre fueron vistos hacia afuera como los países conservadores, ¿no? Vos, no sé cuál es tu mirada, pero yo me da la sensación como que Argentina siempre se vio como un, no sé si un país de izquierda sería encasillarlo o no, pero se ve así, ¿no? Pero en cambio, ya sea Perú, Chile, se ven como países bastante conservadores en todo sentido. Sí, en lo político hay que verlo. En algunos casos sí y en algunos casos no. Chile siempre se vio como un país de acuerdo interno, de acuerdo entre esos distintos grupos políticos, como en el caso de Perú, por ejemplo, también. El único lunar, por ejemplo, en el caso chileno, fue el caso de Allende, ¿sí? Que fue distinto al de los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos demócratas cristianos que tuvo Chile, los liberales. A veces lo liberal y lo conservador no se distinguía demasiado, era muy parecido una cosa de la otra. Siempre hubo como un acuerdo político. En el caso argentino se pudo ver a lo largo del tiempo una mayor división y una mayor pluralización de las opciones políticas que tenía. Tanto a la izquierda como a la derecha, como en el centro, como el peronismo, había como un mayor abanico. Lo que se puede ver en Argentina. En estos países es como que puede haber un abanico, pero aparente, es más homogéneo. En cuanto a la historia, por lo que has podido ver a nivel Latinoamérica, ¿has notado un cambio o la historia se repite? Viste una frase hecha, ¿no? La historia se repite. ¿Vos lo sentís así? La historia no se repite, pero se le parece a veces se le parece. Y cuando pensamos que entramos en una etapa nueva, no estamos seguros de que entramos en una etapa nueva para siempre. A veces se puede volver para atrás. La historia no es siempre para adelante, la historia no es siempre lineal, la historia no es siempre un progreso. A veces puede haber retrocesos. Y uno no puede descartar momentos en el que pueden pasar este tipo de cosas. Uno hablaba a veces de los golpes de Estado blandos que pasaban en Paraguay, que pasaban en Brasil, cuando se hablaba de Dilma, cuando se hablaba de Lugo, ¿viste? Tienen otro color. Pero son cosas que ya se vieron en el pasado, no son cosas... O sea, nuevo es lo blando, el carácter blando. Claro. Pero el tema de los recursos para destituir a una persona siguen existiendo. O sea, que en conclusión la historia no se repite, sino que es más o menos parecida, ¿no? O sea, es como que se vuelve a caer en lo mismo. Obviamente son diferentes contextos, nunca va a ser igual. Uno a veces habla bueno, situándonos acá en Argentina, con gente que ya supera los 60 años y es como que siempre hablas con ellos y dicen, no, esto ya lo pasamos, ya lo vivimos, se vuelve a repetir de diferente manera, pero se vuelve a repetir. Hay cosas que cambian definitivamente por distintos contextos. Puede ser, qué sé yo, lo tecnológico, por ejemplo. Lo tecnológico es algo que marca mucho a una nueva generación y la diferencia muchísimo de las generaciones anteriores. Estamos hablando del tema de Internet, del tema de este tipo de redes sociales, que de ahí ya para atrás no se vuelve. Pero si hablamos de lo que tiene que ver con lo económico, con cómo adquiere los recursos un país, con cómo se maneja políticamente ese país, cuál es la cultura política del país, a ella tenemos que verlo de una manera distinta. Bien, hay muchísimo para dar a conocer en cuanto a la historia latinoamericana, pero algo muy importante, hablando de historia, de un hecho histórico que pasó en esta semana también, es lo que pasó en Chile. La legalización del matrimonio igualitario, así que también tenemos un videíto para mostrarles a la gente lo que pasó, cómo se vivió, así que ¿cómo has tomado esta noticia, en este caso vos, Marcelo? Bueno, esto es parte ya de una corriente que se viene viviendo a nivel latinoamericano cada vez más amplia, ¿sí? El caso de Argentina en algún sentido resultó ser un ejemplo para otros países, pero Argentina no era el país original. En el caso de Uruguay ya venía desde antes. Claro, creo que son 8 países que ya, por lo que tengo entendido, a nivel Latinoamérica, que han legalizado el matrimonio igualitario, así que esperemos que Perú sea el próximo, porque estamos ahí bastante como lejos en ese sentido, pero bueno, yo creo que Chile en ese sentido está siendo el ejemplo a seguir, esperemos que los demás países se sumen. Sí, y a veces también tiene que ver con el tema, con algo tan simbólico como el color. Por ejemplo, en Argentina el color verde como el sinónimo de querer legalizar el aborto. Bueno, hay países vecinos como por ejemplo Bolivia, que también tomaron el color verde como sinónimo de eso. ¿Por qué? Porque de algún modo ven a Argentina como ejemplo. Pero hay países que no, hay países que tienen colores distintivos y que son propios y que marcan a ese país como ejemplo particular de un movimiento propio para llevar a cabo este movimiento por la legalización también. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te invito a ver este video, este informe, para que la gente también revive este momento de lo que pasó en Chile. Resultado de la votación. Por la afirmativa 82 votos, 20 en contra, 2 abstenciones. Aprobado y se despacha a ley. Este es el sonido de una aprobación histórica.
Este martes, Chile se convirtió en el 9º país del continente americano en dar luz verde al matrimonio igualitario. Tras una jornada inédita y con espíritu de celebración, el Parlamento chileno aprobó el proyecto de ley con 82 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones. Tan pronto sea promulgada esta decisión, las parejas del mismo sexo tendrán los mismos deberes y derechos que tienen los matrimonios heterosexuales de acuerdo con la legislación chilena. Entre esos derechos están los filiativos, es decir, el derecho a tener hijos en común. Después de 4 años de debate en el Parlamento, uno de los mayores anhelos de la comunidad LGTBI en el país se hace realidad. Los demás ciudadanos también celebran la noticia. Según un sondeo de la encuestadora Ipsos, el 63% de los chilenos se muestra a favor del matrimonio igualitario, una tasa de aprobación regional solo superada por Argentina con un 73%. La iniciativa del matrimonio igualitario se presentó en 2017 gracias al impulso de la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, no fue sino hasta este año cuando el presidente conservador Sebastián Piñera declaró abiertamente su apoyo al proyecto de ley. Palabras que agitaron las filas de su partido, pero que dieron el empuje decisivo para su aprobación. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Chile sigue la estela de otros países americanos, como Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. En México es legal en 14 de los 32 estados del país. Bueno, ahí veíamos este video que la verdad que Chile marcando historia con este tema, con la legalización del matrimonio igualitario. Así que bueno, ahora de Chile volvemos acá a Argentina y nos vamos a centrar en un tema que también nos está preocupando muchísimo, que también vemos que no se le está dando tanta difusión en los medios y algo preocupante. Estamos aquí con Nico del Mastro, él es especialista en la lucha contra la trata de personas. Así que Nico, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Nico, yo te veo por las redes sociales o por cualquier medio, por los estados de WhatsApp, que estás compartiendo estos temas que pasan en lo que es la provincia de Santa Fe y que a veces uno no lo ve así nomás en los medios quizás más importantes de la ciudad. Así es, estamos trabajando desde marzo del año pasado en un área del Gobierno Nacional, que es el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, explotación de personas. Bueno, esta temática es un área que depende a nivel nacional de la Ejecutura de Gabinete de Ministros, que está a cargo del director Gustavo Vera, y bueno, en mi caso estamos trabajando como delegado en esta provincia y en la región centro, y como bien vos decís, tratando de volver a poner el tema en la agenda, con mucha actualidad, con muchas novedades, trabajando mucho en el territorio. Claro, ¿por primera vez que hay una delegación acá en la provincia de Santa Fe o ya había en su momento? Bueno, una de las líneas de trabajo es esto, federalizar un área que estaba concentrada en Capital Federal. Por eso hemos empezado a trabajar con delegados, delegadas, con representantes de la dirección de este comité en las 24 jurisdicciones del país, y estamos empezando a trabajar sobre todo fundamentalmente con las provincias y con los gobiernos locales. Ya se han constituido más de 20 mesas interinstitucionales y esto nos permite un trabajo mancomunado entre los órganos provinciales, las áreas nacionales presentes en el territorio y la justicia federal. No debemos perder de vista que la trata, la explotación de personas es una modalidad de crimen complejo y es un delito federal, y esto implica que el Estado trabaja de manera mancomunada, organizada. Claro, ¿cuáles son las personas que son más vulnerables, que están más ahí a sufrir este tipo de violencia? Bueno, es importante esto que vos bien indicás, hay elementos objetivos que predisponen a la captación, al traslado, al ofrecimiento, a la recepción, a la acogida de personas con la finalidad de explotarla. Y esas condiciones objetivas son muchas veces la condición de vulnerabilidad, el empobrecimiento, las situaciones de exclusión, de desocupación, los niveles de marginalidad social que estamos atravesando, que Argentina tiene, que fueron empeorados por el contexto del COVID, predisponen globalmente, no solamente en nuestro país. Esto es un fenómeno global, esto es un fenómeno transnacional, es una modalidad de crimen complejo, de crimen organizado, es el tercer delito más rentable del mundo, después del tráfico de armas, el tráfico de drogas, y bueno, y la condición de género también, la población LGTBI, la situación de la población migrante o en movimiento. Bueno, son factores objetivos
Claro. que predisponen bueno, a este fenómeno de captación. Ven la necesidad de una persona que quizás viene de otro país o una persona que es un joven, que está en busca de trabajo. Exacto. Y ahí es donde se aprovechan de la situación. Exacto, las ofertas engañosas de empleo son hoy un principal ventana para el ingreso de estas formas de, bueno, de que las barreras de ayuda de una persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad por la necesidad económica, la necesidad de la búsqueda de trabajo, o, por ejemplo, en la situación de niños, niñas y adolescentes, en el esquema de captación virtual, que se da como un paso previo que puede ser el grooming, como una situación, y ahí empieza todo este vínculo, o la situación en mujeres, mujeres adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres trans, en la situación de la figura del enamoramiento, que genera este vínculo, un falso vínculo, que en realidad lo que busca es esto: captar a la persona, explotarla bajo sus diversas formas que prevé la ley. 6 formas de explotación que van desde el matrimonio forzoso, aunque creamos que no existe, estamos teniendo situaciones, o la explotación laboral, la reducción de la servidumbre, el trabajo forzoso, la explotación sexual por cuenta de tercero, bueno, hasta la extracción ilegítima de órganos, que está tipificado, pero no tenemos casos. Pero bueno, son formas en donde las personas son captadas con esta condición de base, ¿no? Esta condición objetiva que es previa y que nos predispone. Si bien tu delegación implica toda la provincia de Santa Fe, situándonos aquí en la ciudad de Rosario, ¿te ha tocado trabajar o encontrar este tipo de hechos aquí en la ciudad? Bueno, estamos teniendo situaciones que se dan, por ejemplo, en la periferia, digamos en el departamento de Rosario, en la periferia de la ciudad, en situaciones de, a veces, esquemas de búsqueda de paradero de personas, sobre todo búsqueda de mujeres, niñas, adolescentes, en contexto de conflicto familiar, de violencia de género. A veces son indicios, son etapas previas. Después estamos teniendo últimamente, hay intervenciones de la Justicia Federal en allanamiento por algunos casos en la zona del sur de Santa Fe. Hemos tenido recientemente una situación de una fiscalización en la localidad de Uranga con trabajadores explotados en el ámbito de la producción de papas, que eran oriundos de Santiago del Estero. Hemos tenido situaciones en Pueblo Estero, en la zona del esquema de Quintero o Huertero, producción de lechugas, por ejemplo. Hemos tenido familias también durante mucho tiempo explotadas en condiciones inhumanas, ¿no? Cuando digo, a veces es difícil verlo, pero estamos hablando de personas que trabajan 12 horas al día sin agua potable, que no tienen ninguna condiciones de higiene y de seguridad, que son trasladados y se genera un circuito de deuda con el empleador y no pueden salir. Digo, estamos viendo esos casos. Aparte de ustedes, ¿hay otras instituciones que trabajen, que acompañen en esta lucha? Sí, claro. Esto se da en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Trata, que ya lleva 1 año de ejecución y que intervienen 44 organismos nacionales que van desde Migraciones, CNRT, el Programa Nacional de Rescate, las 4 Fuerzas Federales de Seguridad, la provincia a través de la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Niñez, también bueno, las distintas áreas de control y de fiscalización de los gobiernos locales. Estamos tratando que se involucren y bueno, y esto nos permitió desde marzo del año pasado hasta hoy rescatar y asistir a más de 2.000 personas en este contexto. ¿Cómo ves a la gente, en este caso a la sociedad? ¿Hay mucho miedo al tema al momento de hacer una denuncia o ves que hay más concientización, que la gente se presta a solidarizarse con estas personas? Nosotros en ese contexto hemos generado 2 acciones. Primero, como bien vos decís, volver el tema a la agenda a través de la concientización y difundiendo la línea de denuncia. Hay una línea nacional anónima y gratuita, que es el 145, hemos pegado más de 60.000 carteles que difunden esto. Y cuando la comunidad ve una herramienta, se involucra. Y hemos capacitado a más de 45.000 personas con el COVID, la formación virtual, tanto agentes del Estado como de la comunidad, desde docente hasta organizaciones de la sociedad. Nosotros vemos que se involucran, ha aumentado en los índices de denuncia y lo importante es la distribución federal de estas denuncias. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas se involucran, llaman, denuncian ante cualquier duda, siempre llamar al 145, es la mejor herramienta y hay un compromiso, porque bueno, porque la denuncia es ese anoticiamiento que pone en funcionamiento todo el protocolo de intervención para el rescate de las personas. O sea, que la gente que no está viendo y se entera de este tipo de explotación, ¿puede comunicarse al 145 directamente, una línea que es a nivel nacional o lo derivan, depende de la zona? Es una línea anónima, gratuita, nacional, que funciona las 24 horas, que es coadministrada entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía. Ante cualquier duda uno puede llamar, incluso entran llamadas que son por otros casos y se derivan, pero lo que implica es una judicialización, una etapa de investigación judicial que nos permite... Claro, por lo menos una alerta. Exacto.
¿Cómo ha sido el trabajo en este contexto de pandemia? ¿Han aumentado los casos? ¿Cómo ha sido el movimiento en ese sentido? Bueno, lo que hace nos pone más vulnerables, porque nos llevó a un terreno de la virtualidad en donde es un terreno nuevo, por ejemplo, para la familia, las mamás, los papás, a veces los chicos hablan incluso hasta en otro vocabulario, y en ese tema que está vinculado a el material gráfico con abuso sexual infantil, lo que vulgarmente y mal denominado como pornografía infantil, es una modalidad de trata. Ahí hay una temática, ahí hay un universo, y nos ha llevado a la virtualidad, a ese terreno mucho más complejo, y en otros aspectos nos ha facilitado, porque hemos podido con la virtualidad capacitar y llegar a más lugares y a más personas en la sensibilización y concientización, pero también nos obliga hoy a retomar con la presencialidad el Estado en su faz de control, de inspección, de fiscalización a través del RENATRE, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Entidad Agropecuaria, o las agencias territoriales de empleo y el Ministerio de Trabajo reconstituyendo su función de poder de policía en el ámbito laboral, y trabajar de manera articulada y sobre todo involucrar a otros organismos que tienen que ver con la estructura económica de este delito, y eso lo estamos haciendo a través de la UIF y la FIP, y esto es uno de los mecanismos centrales que es importante entender. Detrás de la explotación de personas hay una estructura económica que obtiene lucro, que obtiene acumulación de capital a través del cuerpo de las personas. Y este es el lineamiento nuevo que hemos dado en este contexto. ¿Cuál es la condena para estas personas que comiten este tipo de delito? Bueno, la ley prevé una escala que depende la gravedad, que tiene que ver con la cantidad de personas, que tiene que ver con el nivel de vulnerabilidad de la víctima, en el caso si es menor de edad, si es mayor de edad. Son delitos que se han aumentado la escala, estamos hablando de más de 5 años, más de 8 años, y hay un límite a veces de 8, de 10, de 15, pero lo importante es saber que Argentina tiene más de 300 sentencias, en donde muchas veces tenemos hoy una condena a los perejiles, digamos, ¿no? A los responsables inmediatos, y necesitamos ir sobre esa estructura económica. Claro, sí. Como siempre caen los más débiles. Débiles dentro de una infraestructura ilegal, estamos hablando, ¿no? Por eso es importante la etapa de investigación criminal, la etapa de cómo el Estado aporta datos a la justicia para fortalecer esa denuncia, primero en el rescate de la persona y en la restitución de derechos, que es la parte clave, ¿no? Pero después en el desmantelamiento de esta estructura para que no sigan funcionando estos esquemas de captación y de reclutamiento de personas con fines de explotarlos. Bien, bueno, Del Mastro, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por hacer este trabajo, y esperemos que la gente se concientice, y que si ve este tipo de hechos, llamar al 145, que ahí seguramente les van a dar una respuesta y van a estar ayudando a estas personas que sufren, que son vulnerables a este tipo de situaciones. Así es, gracias a ustedes. Acá en la ciudad de Rosario, perdón, ¿tienen redes sociales para informarse de cómo? Sí, el comité lo que tiene es, pueden buscarlo en la página de GovAR, Comité contra la Trata, ahí van a encontrar las noticias. Hay una línea de teléfono de WhatsApp que también se pueden contactar y se pueden comunicar. Nos permite una comunicación más fluida, porque hoy en día una llamada telefónica, hoy se pueden enviar imágenes, fotos, geolocalización de inmuebles, y también formulamos denuncias. Y pueden buscarnos también en Twitter, por supuesto, como Comité contra la Trata. O si no, Nico Del Mastro, que ahí es más fácil. Ahí estamos también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Será hasta la semana que viene, el último programa del año, así que muchas gracias por acompañarnos.